is gonna be here. Hola, ¿qué tal? It's gonna be here. Regresamos a las reflexiones dominicales. Ya estamos en la séptima. El pasaje de este domingo es tomado del Evangelio de Mateo, es el capítulo 28, versículos del 16 al 20. El Evangelio de Mateo, junto con el de Lucas y el de Marcos, se conocen como evangelios sinópticos. Se conocen de esta manera porque a grandes rasgos los tres van a darnos la misma enseñanza en torno a Jesús. Para entender un pasaje bíblico, esto lo hemos dicho muchas veces, siempre tenemos que marcarlo dentro del contexto. Hoy vamos a hablar de dos contextos, el bíblico, el que siempre hablamos, y vamos a añadir uno nuevo. Una cosa es el contexto bíblico, el que siempre tenemos que estar pendiente de él, en el que de alguna nunca deberíamos salirnos, no deberíamos salirnos, y por otro también está el contexto litúrgico, o en otras palabras, alrededor de qué celebración propiamente eclesial se encuentran los textos que leemos. Porque hoy en la iglesia se lee Mateo 28, 16, 20 y no se lee otro pasaje en particular. Bueno, eso nos lo da a entender el contexto litúrgico. Para hoy, nos encontramos en el séptimo domingo de Pascua, donde se celebra la ascensión del Señor. Se celebra que Jesús ha subido en cuerpo y alma al cielo. Se celebra hoy porque dentro de una semana se celebrará Pentecostés, que tendrá otro sentido. Es en este contexto litúrgico donde aparece este pasaje bíblico. La iglesia lo relee como si Jesús le da una misión a la iglesia. Y sobre ese contexto es que lee el Evangelio. Ese es el contexto litúrgico. Ahora vamos propiamente al contexto bíblico. Estamos en el último capítulo de este Evangelio y más concretamente en sus últimos 4 versículos. El pasaje, por tanto, es un epílogo o palabras finales para concluir la obra. Hay 2 elementos importantes en el pasaje a resaltar. El primero, se nos dice que son 11 discípulos. Además de porque ya no está Judas, que eso es como lo primero que nos salta a la vista. Lo segundo es que ya no es una comunidad propiamente judía. Lo sabemos por el número 12, que era un símbolo propio del judaísmo, el nuevo Israel. Aquí está hablando de 11, una nueva comunidad. Y el segundo es que estos 11 van a Galilea y allí es donde se congregan. Esta es entonces una nueva referencia. No está hablando de Jerusalén, aunque algunos quisieran que fuese el centro de la comunidad, sino que se nos habla de una aldea, la aldea donde todo comenzó, aquella región que para muchos es conocida como la tierra de los gentiles. La comunidad de creyentes entonces, por lo menos para Mateo, nacerá en la periferia del mundo religioso y sin ninguna referencia a la comunidad judía. Ya no serán 12. Sabemos por otros estudios que los primeros cristianos se debatían entre seguir siendo fieles a la religión oficial o formar un grupo de alguna manera más universal donde pudieran participar incluso aquellos que no eran judíos. Esto es lo que se traspola en este pasaje bíblico. Esta primera comunidad además sufría, se cuestionaba, o por lo menos no pasaba todo tan fácil. Era un grupo que adoraba a Jesús, aunque algunos dudaban, lo dice el pasaje. Lo interesante de esto no es que dudasen. Lo interesante es que no había problema con ello, con que se dudase. Y está bien dudar de vez en cuando en Jesús, de vez en cuando. Lo importante es no desfallecer en el deseo de entender y practicar las enseñanzas del Maestro. Los primeros en este pasaje tendrán la tarea de hacer discípulos de Jesús a todas las naciones. En este momento pienso las muchas veces que los cristianos nos hemos dedicado a presentarnos como maestros, queriendo que otros sean nuestros discípulos. Y muchas veces estamos lejos de enseñar sobre Jesús, que es el único maestro. En este pasaje bíblico, el mandato es: vayan y hagan discípulos míos a las naciones. No háganse maestros de otros. El primer grupo tenía más o menos claro que seguían a Jesús, que de él provenía el mandato de enseñar todo lo que él dijo e hizo. Ser fieles al Maestro. Y eso estaba como claro en ese primer grupo y sobre eso se debatían. El pasaje, el Evangelio de Mateo culmina
con una frase muy linda, esperanzadora. Y es la frase con la que quisiéramos terminar hoy. Dice el pasaje bíblico: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que nunca se nos olvide que Jesús siempre estará con nosotros como nuestro único Maestro. Feliz semana para todos.